Hola amigos y amigas, me he venido a Guatemala a conocer un lugar lleno de magia. Este lugar se llama Jovitenango. Soy Eduardo Crespín y te invito a vivir la literatura, la cultura y el arte. ¡Comenzamos! Advertencia, el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Comencé con mi recorrido con una panorámica del conocido Volcán de Fuego, compartido por 4 municipalidades pertenecientes a 3 departamentos. Al este, el municipio de Alotenango del departamento de Zacatepeques; al sur, los municipios de Escuintla y Cinquinala del departamento de Escuintla; y al oeste por el municipio de Yepocapa del departamento de Chimaltenango. Jovitenango se ubica en la antigua Vuelta Grande, aldea del Hato, Antigua Guatemala. Es un ecoparque, restaurante y hotel ubicado sobre la cima de la montaña, creado para desconectarse del mundo ajetreado y conectarse con la familia, amigos y la naturaleza, además de poder tener una experiencia inolvidable en un ambiente mágico. Al inicio de este proyecto era un destino ecológico entre amigos. Luego fue creciendo en distintas áreas de atracciones que conoceremos más adelante. El sitio se ubica a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Desde este lugar se puede apreciar los volcanes de fuego y agua. Pero, ¿te has preguntado cuánto es el costo de este sitio? El costo de este sitio es de 50 quetzales para personas adultas y 30 quetzales para niños de entre 4 a 10 años. El costo incluye transporte desde el ingreso hasta la puerta de Jovitenango, juegos ilimitados, arquería, tiro de hacha y machete, juegos de feria, mini golf, entre otros. También encontramos saltos ilimitados del columpio gigante, también áreas verdes, miradores, restaurantes, senderos en el bosque y mucho más. Sin embargo, existe una entrada peatonal donde puedes hacer caminata hasta llegar al lugar, debido a la saturación de ingreso que se da. La caminata es de fácil acceso, ya que la pueden realizar niños, jóvenes, adultos y ancianos, pero toma en cuenta tu condición física en la toma de la decisión. Durante la caminata, noté que existen miradores que reflejan las panorámicas del lugar, lleno de vegetación, cultivo de flores ornamentales, cultivos de aguacate. Recuerda llevar agua para hidratarte, además de llevar zapatos cómodos y de tracción. Pero no te preocupes, ya que también tienes la opción de irte en vehículo 4x4, que te dejan hasta la entrada del lugar. Nuestro guía nos iba comentando del por qué se llama Jovitenango. Jovitenango es un lugar que está basado en la novela El Hobbit, una novela fantástica del filólogo y escritor británico Tolkien, que fue escrita por partes desde finales de los años 1920 hasta principios de 1930. Esta novela fue adaptada a la pantalla grande por los estudios Warner Bros. Y MGM, cuyos estrenos se dieron en el año 2012, 2013 y 2014, la cual recrea espacios muy representativos de la película, como son las casas, los caminos y las zonas verdes de descanso. Amigos, este sitio es visitado por muchos guatemaltecos y extranjeros que crean un lazo de desarrollo económico para el área, cuyos ingresos benefician a muchas familias de la zona con empleabilidad. Además, potencia el atractivo turístico para el país.
Tenango es un proyecto que prioriza la sostenibilidad del medio ambiente, ya que cuenta con técnicas alternativas de construcción en el uso de madera sostenible, cultivos agrícolas de forma orgánica, cuidado de animales, energía solar e eólica. Un proyecto que experimenta la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental es el equilibrio social, económico y medioambiental del cual se garantiza en la mayoría posible una continuidad en el futuro. Después de unos minutos de caminata, se aprecia la entrada de Tenango, un lugar mágico. Según la página oficial de Tenango menciona que desde el 2015 se construyeron varias casas y restaurantes de estilo Hobbit, todos diseñados según los géneros de fantasía favoritos y destinado a inspirar alegría y asombro tanto a adultos como niños. Actualmente se tiene más de 26 áreas y atracciones para disfrutar dentro del parque. Las casitas en las montañas es lo primero que me llama la atención. Estas casitas tienen su nombre. Una se llama la casita del sueño, la casita del nido y la cala esmeralda. La casita del sueño es para una pareja y la casita del nido puede alojar cómodamente a dos parejas o una familia pequeña. La cala esmeralda es la casita más grande y cuenta con una terraza única con vistas increíbles. Aunque las casitas son una inspiración para crear habitaciones, pues estas casitas son construidas a partir del Hobbit, pues según la obra literaria, acostumbran a vivir en agujeros que son huecos en el suelo con paredes y puertas redondas y que equipan como cualquier casa normal. Tenango cuenta con varios miradores con adornos ornamentales para que te puedas tomar fotografías para el recuerdo. Además, cuenta con un espacio de restaurante modelado en Green Dragon Inn on the Shire. Este restaurante cuenta con desayunos de una gran variedad, almuerzos, pizzas, postres, entre otras. Nos comentaron que el menú está en constante evolución dependiendo de cada estación y cosecha. Además, cuentan con la opción de buffet, desayuno, niños 50 quetzales y adultos 129 quetzales, almuerzos, niños 69 quetzales y adultos 169. Me dirijo a uno de los atractivos turísticos de muchos jóvenes, el columpio. Este juego es muy solicitado por los visitantes nacionales y extranjeros, ya que puedes vivir la adrenalina de lanzarte al vacío. Este atractivo cuenta con medidas de seguridad, arnés y casco. Este columpio se le conoce como el Grito. Es el columpio más alto de Centroamérica, ya que si tú te subes estarás en un columpio de los puntos más altos de Centroamérica porque se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tenango cuenta con una taberna, un lugar donde muchos pueden conocer en compañía de seres queridos y amigos. En este sitio podrás disfrutar de bebidas como café, chocolate y poder disfrutar de un buen libro. Me propuse conocer otros espacios del lugar, apreciando la belleza panorámica del lugar. Siguiendo los senderos, encontré locales donde venden una gran variedad de productos, como atol de elote, dulces artesanales, artesanías, refrescos, sombrero, fruta, entre otras cosas. Y si traes a tus hijos, en esta área existen juegos donde puedes vivir la experiencia de competir. También recuerda usar mascarilla y lavarte constantemente las manos a la hora de usar los juegos.
llamó la atención un lanzador de pelotas. Hicimos una competencia a ver quién ganaba. El juego consiste en lanzar una bola elaborada de crochet que en el interior lleva arena sobre una onda que se estira calculando pegarle a los objetos que se encuentran en la tabla. Al comienzo, es decir, que me costó, ya que no podía calcular la puntería. Otro de los atractivos y emblemáticos de este lugar es el mirador temático, llamado el Gigante del Jardín Coloso. Este mirador tiene la peculiaridad de ser una mano. Este sitio es ideal para poder tomarte fotografías, pero debes de tener paciencia, ya que depende lo aglomerado que esté, debes de solicitar cita previa, que te agendan a la hora que debes de llegar. Desde Jovitenango me despido invitándote a que puedas vivir esta experiencia. Este lugar se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Soy Eduardo Crespín y te invito a estar pendiente del canal de YouTube, porque te traigo más literatura, más cultura y más arte. Nos vemos a la próxima.